La globalización en sus perspectivas. Esta es una presentación realizada por Johnny Valencia, Francisco Sánchez, Juan Carlos Flores y Catherine Flores para el seminario Contexto Sociopolítico de la Educación Global y Local, dictado por la profesora Cecilia Escobar Beckman. Para esta presentación vamos a hablar acerca de los escenarios que involucra la globalización. El primer escenario que nosotros determinamos fue la ciudadanía. La ciudadanía históricamente desde los tiempos antes de los romanos, de la antigua Grecia, la ciudadanía se ha considerado a nivel social como una serie de condiciones que cumplen las personas pertenecientes a una sociedad. Estas condiciones pues les dan unos deberes, pero también les otorgan unos derechos. Así ha ido evolucionando este concepto a través de la historia hasta llegar a nuestra época actual. Nosotros como ciudadanos vivimos en un país el cual maneja el concepto de ciudadano más que todo por la cuestión territorial. Nos otorga derechos, nos otorga deberes. ¿Qué sucede con la cuestión de la ciudadanía? Desde 1954 con la salida de la Carta de los Derechos Humanos, se ha empezado a hablar del término de ciudadanía global, especialmente por el derecho que las personas adquirimos de desplazarnos por el mundo tranquilamente y de buscar nuestra felicidad. Entonces, en la ciudadanía podemos hablar de tres escenarios diferentes. Unos intercambios que hacemos las personas sin necesidad de desplazarnos, y es algo que se ha acentuado mucho por las evoluciones tecnológicas que hay. Ahora, a través de las redes sociales, inclusive este mismo programa con el que estamos haciendo esta videoconferencia permite que sin desplazarnos nosotros podamos hacer un intercambio con otras personas, ya sea en asuntos educativos, en asuntos de ocio, en asuntos de gastronomía, diferentes tópicos. La segunda parte de la ciudadanía está ligada al cosmopolitismo, las personas que pueden desplazarse, las personas que pueden viajar siempre y cuando no vayan a alterar la forma en que viven los países receptores. Entonces comienza a haber ciudadanos que viajan por todo el mundo, conociendo, compartiendo con diferentes culturas, pero no hay una invasión de tal manera, no hay una alteración, y simplemente las personas que reciben a estos cosmopolitas, pues simplemente miran qué es lo que reciben, o qué adhieren, o qué parte dejan a un lado. Finalmente, la heterogeneidad cultural, y se refiere especialmente a los casos de migración que hay, ya sea forzosa, ya sea voluntaria. Colombia en este momento está pasando por este proceso, y se refiere a toda esa absorción cultural que hay del país receptor por parte de los que vienen. A mí me gusta mucho cuando hablamos de ciudadanía con respecto a la globalización, porque la ciudadanía se está manejando ya no de un solo territorio, de un solo estado, sino que también se está hablando de una ciudadanía global, en donde la ciudadanía global interviene el hecho de que por medio de la comunicación masiva o de las redes sociales, el internet, yo puedo acceder también a otras ciudades. Yo me puedo trasladar a otras ciudades y pedir que sea ciudadana de esas otras ciudades, otros países. Bueno, Kate menciona un aspecto muy importante que es la ciudadanía entendida como una ciudadanía global. Si nosotros entendemos esa globalización como un intercambio no solamente de aspectos a nivel económico, sino sociales y políticos, que es lo que implica un ejercicio ciudadano, nos podemos empezar a dar cuenta de que hay una interdependencia entre las diferentes sociedades, como el ejemplo que nos colocaba también Juan Carlos, el poder viajar y conocer y ser partícipe de otros espacios. Pero hay algo bien fundamental viendo desde el aspecto político de la ciudadanía, y es que los ciudadanos globales tienen que caracterizarse por ser unos ciudadanos responsables con la humanidad y con los cambios que se generan en esas sociedades. Bueno, de acuerdo con lo que plantea Francisco, es cierto, es decir, hoy tenemos un reto como ciudadanos y es no solamente ser conscientes de nuestros derechos, sino también del derecho que tiene el otro en la ciudadanía, en el Estado que compartimos. En realidad, la ciudadanía es un concepto hoy muy complejo, la verdad tiene unas fronteras muy borrosas y que es estudiado por diferentes disciplinas. Uno encuentra hoy que la ciudadanía es un concepto que lo aborda la sociología, la misma antropología, como
lo vemos también en los textos de Gimeno y de Mejía. Entonces, en la ciudadanía tenemos unos grandes retos. Partiendo desde la definición de cultura. Cultura es un legado histórico en un ente territorial. Desde las ciencias, desde la humanidad, desde las bellas artes. Pero después Kant hablaba sobre las experiencias, las tradiciones, los modos de vida y el saber hacer, el saber ser de un grupo de personas. Pero cuando llegamos a todos estos efectos que nos han hecho compartir entre diferentes culturas, se ha llegado a que cuando yo tenía una cultura inicial, voy a un sitio y adopto la cultura en donde estoy llegando. O puedo absorber culturas por medio de la comunicación, el televisor me trae culturas de otras partes y yo comienzo a absorberlas. Y ahí es donde hablamos de multiculturalidad, en donde la comunicación nos ha permitido estar cerca de otras culturas y permearnos de ellas, donde nos ha permitido tener un acceso a otras ciudades, como cuando en la Revolución Industrial, desde la campo se vinieron todas las personas aquí a la ciudad y desde ahí comenzaron también a adaptarse y a cambiar y a tener una transformación cultural en los seres humanos. Y ahora la migración bien sea por guerra, por problemas económicos, pero el que yo me vaya para otro país, no solamente cuando yo llegue a otro país voy a adoptar esa cultura, sino que también mi cultura va a influir en las personas en las cuales yo tenga contacto. Entonces ahí es donde se permite una multiculturalidad gracias a la globalización. Hay un aspecto muy importante con el tema de la multiculturalidad y era una frase que en uno de los textos lográbamos evidenciar y se hablaba de la globalización de las culturas cultas. En ese sentido, lo que nos habla la compañera de poder compartir no solamente las experiencias o las características básicas de la cultura, sino también a través de los intercambios en literatura, en expresiones artísticas, nos permiten adaptar, conocer y asimilar unas formas diferentes de comunicación. Bueno, generalmente cuando yo escucho la palabra cultura, yo pienso en un teórico que es Clayford Geertz, y él la define como la fábrica de significados que compartimos, ¿cierto? Y de acuerdo con el texto de Gimeno, cuando pues, se hace alusión a la multiculturalidad, uno encuentra también algo muy bonito allí, y es que esos significados de los que habla Geertz, ¿cierto? Que son compartidos por ciertas personas, es algo que se vuelve de difícil manejo, en el sentido que hoy que somos, hoy nos hemos dado cuenta que somos hibridación, es decir, somos hibridación, somos mezcla. Podríamos decir que quedan muy pocas culturas químicamente puras. En todos esos intercambios que precisamente genera la globalización, también nos está generando muchos cuestionamientos a nivel cultural, ¿cierto? ¿A qué cultura pertenezco? ¿Cierto? Si pertenezco a esta o a esta, porque tenemos mucho de todas las culturas del mundo, podríamos decirlo. Y pues eso también tiene que ver mucho con el tema de la tecnología. Es bueno recordar por la parte de multiculturalidad lo vulnerables que estamos los ciudadanos de un país ante la persecución de intereses económicos de otros grupos. Por ejemplo, un ejemplo muy común y es la celebración de la Navidad. De hecho, la imagen de Santa Claus viene referida por intereses económicos, un interés de comercio comenzó a ligarse, inclusive nosotros tenemos la costumbre de hablar de Blanca Navidad, de una Navidad de nieve, sabiendo que en nuestro país no cae nieve y todo va siendo absorbido, va siendo contaminado y ya se vuelve parte de nuestra cultura, pero en realidad no es nuestra cultura. Pasando al siguiente escenario, al tercero, que es la educación y tecnología, hay un eje fundamental
digamos, un aspecto, una característica que es la innovación. La innovación tiene que ser una herramienta y una posibilidad de integrar estos dos aspectos, de integrar la educación entendida como una nueva forma de romper esquemas tradicionales, con la tecnología que es un elemento crucial en todo este proceso de globalización. Las actualizaciones que se están presentando a nivel tecnológico, no solamente en aspectos de software, sino en calidad de vida, en desarrollo mismo a los aspectos básicos de formas nuevas de vida, tiene que quedarse como esa simbiosis entre esos dos elementos. Pero hay algo bien importante en este sentido y es de que se debe tener un pensamiento crítico, porque como Juan Carlos nos mencionaba hace un momento, el tema de que diferentes culturas digamos, lleguen con formas diversas de ver aspectos de la vida, implica de que desde la educación se empiece a fomentar ese pensamiento crítico, un pensamiento crítico que vaya enfocado principalmente a ser muy objetivo en la utilización de los medios masivos. De acuerdo con lo que Francisco plantea, cierto, uno encuentra en los diferentes, en los dos textos que analizamos, que hay un reto muy grande, ¿cierto? Y ese reto mayúsculo, en palabras de los teóricos, es ese reto del pensamiento crítico, ¿cierto? Porque en cuanto a comprender esas nuevas dimensiones que hay, que permite la globalización, que exige ampliar el sujeto esa lectura crítica, ¿cierto? Y a la vez hacer el esfuerzo por entender esos fenómenos nuevos y reelaborar un discurso, porque es que es la reelaboración de un discurso de la sociedad de consumo, ¿cierto? A la luz de esas nuevas realidades. Entonces, además de eso, una problemática es que uno ve, es un poco desalentador porque uno ve que el pensamiento crítico está escaseando. Es como si esta tecnología y estas aldeas globales que se van conformando van en detrimento de ese pensamiento crítico, ¿cierto? Esas habilidades del sujeto de interpretar la realidad, de comprenderla. Entonces, es algo pues bastante complejo. Es importante en esta parte de educación y tecnología recordar nuestra obligación como docentes, complementando la parte del pensamiento crítico que mencionaba Johnny, y es que nosotros en el proceso educativo tenemos que aprovechar la tecnología y la globalización para darle herramientas al estudiante, otorgarle puntos de vista para que él mismo pueda inferir y pueda sacar conclusiones acerca de la realidad o de la situación que se está analizando. Cuando hablamos de educación en la globalización, yo lo primero que pienso es que debemos de cambiar nuestra forma de enseñar. Los conceptos deben ser diferentes. Las acciones, la forma de enseñarles a nuestras nuevas generaciones debe ser diferente. No podemos enseñarles ahora a unas niñas o unos niños como se les enseñaba hace 10 años. Bueno, con respecto a la democracia, pues es necesario recordar que este concepto se compone por una parte del demos, ¿cierto? Que es el pueblo, y el kratos, que es el poder. Entonces es el poder del pueblo. Y hoy más que el poder de un pueblo, vemos es como el poder de unos estados, de unas naciones muy específicas sobre otros pueblos, ¿cierto? Entonces, también hay que analizarlo desde ese punto de vista. Es decir, hoy la democracia, yo lo diría, con base en lo que uno lee, lo que uno consulta, está en crisis. Es decir, hay una crisis de la democracia. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo también en el sentido que los derechos, ¿cierto? Muchas veces en nuestra nación uno ve que no se respetan. Es decir, no hay un respeto hacia el derecho del otro, hay una vulneración impresionante, y muchas veces esa vulneración se da por esa lectura y digamos, esa apropiación desenfrenada que tratamos de dar de esas lecturas de otros países que tienen unos ritmos diferentes a los nuestros y unas dinámicas distintas. Como país democrático, hablamos del poder que nosotros tenemos como ciudadanos para exigir que se nos cumplan nuestros derechos, pero nuestros derechos no pueden estar por encima de los demás.
En el caso de democracia y ciudadanía, tenemos que tener en cuenta de la responsabilidad a la que hacía mención Francisco, la responsabilidad que da como ciudadanos globales. Nosotros tenemos derecho a buscar nuestra felicidad. Si nuestra felicidad es hacernos ricos, tenemos que tener en cuenta que las personas y los lugares y los países y las culturas que van, de las cuales yo voy a extraer esto que yo deseo, también tienen sus derechos y debo aprender a respetar. Pues escuchando desde la parte de la democracia, ahí es donde se hace tan importante hacer estas organizaciones internacionales, en donde se habla del derecho transnacional, donde se habla de la ONU, por ejemplo, en donde los derechos de la ciudadanía global, que no es solamente el país Colombia, sino también los derechos de Venezuela, los derechos del Chile, los derechos de Estados Unidos, los derechos de todos, porque todos los seres humanos somos seres humanos y estamos ya conectados necesariamente con el uso del Internet, con el uso de las redes sociales. Estamos conectados todos, entonces ya los derechos se vuelven tan importantes. En ese sentido, yo creo que hay algo muy importante y es que la democracia puede ser también una herramienta para validar y no dejar morir los aspectos culturales y ciudadanos producto de las invasiones económicas. En algo muy importante y es que los espacios de democracia deben pasar y transitar más allá del simple hecho o el mero hecho de generar un voto. Se tiene que buscar generar una ciudadanía democrática, que nos lo hablaban en los textos, local, que incorpore cosas de afuera, pero que prevalezcan sus propias decisiones y su soberanía. Bueno, las conclusiones acerca del tema de la globalización. Nosotros como personas tenemos derecho a estar intercomunicados, tenemos derecho a buscar nuestra felicidad, tenemos derecho a viajar, tenemos derecho a aceptar personas si queremos de otra parte, aceptar otras culturas, como también tenemos derecho si queremos a viajar, a mostrar de nuestra cultura y a aprender de los demás. Pero siempre, como decía Benito Juárez, la paz es el respeto al derecho ajeno. Tenemos que respetar y la responsabilidad que tenemos como personas en pro de la globalización es cumplir con nuestros derechos y respetar los derechos de las demás naciones. Sí, definitivamente cuando estamos hablando de globalización es importante no solamente reconocer los derechos, sino también respetarlos y ser inclusivos. No solamente en mi diario vivir, sino también en la educación, cuando hablamos de que todos los niños, independientemente de su raza, su credo, su nacionalidad, deben de tener acceso a la educación y que no se vuelva un lugar en donde se incentive a la desigualdad. Por lo contrario, buscarse la igualdad entre todas las personas que intervienen allí y también pues constantemente en la ciudadanía, que haya inclusión completamente. Kate mencionaba algo bien importante, es la educación. Y nosotros hablábamos y digamos que podemos definirlo en una frase con todo lo que hemos hablado durante este tiempo. Y es que debemos informarnos más y mejor. Y para lograr eso, el eje fundamental debe ser la innovación. Una forma diferente de presentar contenidos, conocimiento, integrando aspectos y herramientas tecnológicas. Bien, también podemos hablar aquí en la conclusión que efectivamente, como Juan Carlos lo decía, el derecho es un concepto muy importante en todos los ámbitos. Y como Francisco lo decía, más en la educación. No hay que olvidarnos que la educación precisamente es ese escenario donde nosotros aprendemos que tenemos derechos y tenemos deberes, ¿cierto? Entonces, la globalización, así como el escenario de la educación nos permite dimensionar eso, que el derecho es algo, algo que todos tenemos, algo de lo que todos podemos gozar, y que claro, hay una contraparte que son los deberes y no se nos puede olvidar. Y con respecto a la autonomía política, es algo que también la globalización nos pone a pensar. Es que los estados no pueden perder esa capacidad de gobernarse a sí mismos en lo local y en lo nacional, y no obedecer siempre una dinámica capitalista, muchas veces ajena a nosotros. Entonces, esa autonomía política siempre va a ser clave.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta aquí dejamos la grabación.